Bueno, volvemos a Argentina, aterrizamos de vuelta en Buenos Aires, en Argentina. Preocupación por el coronavirus y por señales que indican que la epidemia se está instalando en el país. Estamos con Javier Farías. Muchísimas gracias, Javier, por estar aquí. Javier, Farina, es infectólogo, director del Comité de Infectología Crítica de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Escuchábamos el relato de la corresponsal de La Nación en Roma y esta idea de que Italia vio llegar esta epidemia y la tomó con enorme naturalidad y con el correr de la semana se encuentra en una situación crítica. ¿Puede estar Argentina, la Ciudad de Buenos Aires, en camino de la misma situación? Bueno, buenas tardes. La verdad que hay dos diferencias grandes. La principal diferencia es que en el hemisferio sur, en todos los países del hemisferio sur, los contagios locales hasta ahora o no hay, o incluso los que han reportado son bastante dudosos, con lo cual son todos casos importados. Argentina hoy tiene 12 casos, que los 12 son importados, no hay contagios locales. Lo mismo pasó en Australia, con dudas de algunos, Brasil o Ecuador, que son los del hemisferio sur que más casos tienen. Esa es una principal diferencia que obviamente tiene que ver con la temperatura. ¿Italia no tuvo al principio contagios importados y después se generalizó a un contagio comunitario? No, Italia tuvo casos, fueron importados principalmente, pero al estar en el invierno allá y la capacidad de este virus de replicarse mucho más, ahí empezaron los contagios locales. Ahora, Javier, tengo una pregunta en relación a esto. La Organización Mundial de la Salud y muchos especialistas del hemisferio norte que ya están estudiando este virus porque están expuestos desde hace más semanas, más meses, no tienen certezas acerca de muchas cosas en relación al virus y una de ellas es si efectivamente es un virus estacional o no, es decir, si tiene mayor efectividad en invierno y atempera su efecto en el verano, o es un virus que llega para quedarse durante todo el año. ¿Por qué la idea de que porque estamos en verano estamos más protegidos? Bien, muchos de los virus circulan durante todo el año, incluso la gripe. O sea, el virus de influenza circula durante todo el año, pero la posibilidad de reproducirse, de replicarse, es mucho mayor en invierno. Por eso en invierno tenemos aumento de casos, pero influenza puede haber todo el año. Esto pasa en todos lados. Los coronavirus se comportan muy similar. Los coronavirus aumentan la replicación con las bajas temperaturas, principalmente de las fosas nasales, pueden replicarse menos en las células, pero cuando aumenta el calor tienen mucha menos chance. O sea, más chance con frío, menos chance con calor. No significa que no pueda pasar y no significa que no pueda quedar. Y todavía no se ha comprobado esto, ¿no? Porque no ha llegado el calor al hemisferio norte. Entonces es un signo de interrogación en ese sentido. Javier, hay una preocupación de la gente que es, bueno, la tasa de mortalidad de esta epidemia y si efectivamente es más grave o no, por ejemplo, que la gripe común. Vamos a leer un tuit del presidente Donald Trump encarando la misma duda. A ver si lo tenemos en pantalla, por favor. Bueno, ahí está el presidente Donald Trump que planteaba este tema y dice, a ver si lo leo desde aquí, hasta entonces el último año 37.000 americanos murieron de la gripe común, un promedio dice entre 27.000 y 70.000 por año. Nada se cerró, la vida y la economía siguieron su marcha. A este momento, hasta ahora, hay 546 casos confirmados de coronavirus, con 22 muertes, se refiere a Estados Unidos. Hay que pensar en esto. Bueno, allí el presidente Donald Trump plantea la comparación entre la gripe común y su letalidad y el coronavirus y su letalidad. ¿Es el razonamiento correcto el que plantea, la comparación correcta, la que plantea el presidente Donald Trump? A ver, por un lado, no está mal el pensamiento de decir, sí, en invierno en Estados Unidos se murieron 15.000 personas por influenza, al margen de los números que estábamos mencionándole ahí. En invierno sí los datos oficiales son de 15.000 fallecidos. El año pasado. Sí, este invierno. Sí, este invierno 15.000 fallecidos en Estados Unidos por influenza. Sí, lo cual los números es mucho superior, muy superior, perdón, lo que tenemos ahora de coronavirus. No significa que haya que dejar de preocuparse. Aparte, es algo que se reproduce fácil, que se contagia fácil y que al margen de que su letalidad, que ahora explico también esa diferencia de letalidad y mortalidad porque ahí hay números que pueden confundir, pero su letalidad es real, que no es un número alto, es alrededor del 3%, es un número no muy alto, es superior al de la influenza estacional, es superior a esta influenza y quizás la preocupación es que es algo nuevo, es algo más, o sea, no es peor que la influenza, es algo más, algo que se suma a la influenza. Pero ¿solo es algo más o es algo con más tasa de mortalidad y con más capacidad de replicarse en pacientes? Y te planteo esta cuestión. Es cierto que se produjeron, como señalás, 15.000 muertes en este invierno en Estados Unidos, pero con una epidemia de gripe que puede ser controlada en dos sentidos. Hay vacunas y, por otro lado, hay remedios que la contienen. En el caso del coronavirus ni hay vacunas ni hay remedios. Eso hace que sea
más peligroso? Y eso es una precaución, principalmente el no tener la vacuna. ¿Sí? Claro. Lo de los fármacos, hay algunos fármacos que se usan para otras patologías que estuvieron usando en este brote de coronavirus. ¿Sí? Pero sin éxito. No, con un éxito relativo. Lo que pasa es que en contexto de brote sacar conclusiones es difícil porque no hay una cuestión comparativa, pero hay un éxito relativo. Y se ha usado incluso en brotes anteriores de lo que fue el SARS y el MERS. Por ejemplo, ¿sí? ¿qué fármacos? Fármacos para el HIV, como el lopinavir, ritonavir, por ejemplo, es el que más difundido se ha usado, pero otros como hidroxicloroquina, hay interferón, hay distintos fármacos que se están usando incluso en este brote y probablemente si llega a haber casos graves en Argentina puedan utilizarse. Son drogas que conocemos los infectólogos de otras patologías. Respecto a la vacuna, sí, es fundamental. O sea, claro. Además que las mismas personas que les va mal con el coronavirus es a las personas que le va mal con influenza, ¿sí? Claro. Los adultos mayores, como mencionaste, claro. Gente con patología previa, y ahí hay que vacunarlos para la influenza. Ahora, Javier, el razonamiento del presidente Donald Trump y de mucha gente que dice, bueno, de la epidemia de la gripe común se mueren 15.000 personas y acá hay 22 muertos nada más en Estados Unidos. En realidad contribuye a preocuparse por el coronavirus porque si la epidemia de la gripe común mata a tanta gente, como una epidemia similar o un poco más letal como la del coronavirus puede matar todavía más gente. Ese razonamiento indica que la gravedad es mayor. Sí, no, la gravedad es mayor, o sea, lo de la letalidad mayor que la influenza tenemos que esperar. O sea, siempre en un inicio de un brote uno puede acaparar todos los números de los decesos, o sea, los fallecidos y quizás no todos los infectados. Eso pasa mucho al principio del brote, incluso en la pandemia del 2009 de influenza, si ustedes recuerdan, los números iniciales eran de una letalidad del 5%, o sea, mayor incluso al coronavirus ahora. Después, cuando esto va pasando, los números son menores. Pero insisto, al margen de preocuparse, sí entender que es algo que se suma a la influenza y que el riesgo individual de una persona de que le vaya mal con coronavirus es bajo, pero el riesgo global, si seguimos sumando infectados, puede ser alto. Claro, y en un número muy alto de infectados, aunque la tasa de mortalidad, imaginemos que puede ser baja, el número absoluto termina siendo muy preocupante, como sucede con la gripe común, en definitiva. Hay un estudio interesante que estuve leyendo, un paper publicado en The New England Journal of Medicine, titulado Respondiendo al COVID-19, una pandemia única en el siglo, y plantea dos razones para considerar que la epidemia del coronavirus representa un riesgo. Primero, porque puede matar no solo a los adultos mayores, sino a adultos saludables a partir de los 50 años. Vos me dirás si estoy equivocado o no, la información es correcta o no. La tasa de mortalidad, publicada por la Organización Mundial de la Salud, dice que es de 1.4% en personas de más de 50 años, sanas. Es una tasa alta, mucho más que la de la gripe común. Sí. Más que la gripe común, sí, similar, un poco más alta, pero similar a los inicios del H1N1 en el 2009. O sea, nos muestra, la verdad, una réplica bastante de cómo fue el inicio del brote en el 2009 con el H1N1. No digo que sea una cuestión de tranquilidad, es una cuestión también de ocuparse de esa situación, como fue en el 2009. Porque Argentina además tuvo la mayor cantidad de muertes comparativamente con otros países, ¿no? En la epidemia que pones como ejemplo, ¿no? Sí, es parecido a eso. Esperemos que haya aprendido algo el sistema de salud. Esperemos. Y diferente de la gripe estacional, eso seguro. La gripe estacional, al margen de tener esta cantidad de muertes por año, como estos 15.000 que mencionábamos, tiene que ver con que infecta millones, sí, pero la letalidad muy baja. Ahora, Javier, en la Argentina, ¿cuántas personas mata la gripe estacional, la gripe común? El número exacto no está porque hay muchos diagnósticos que son diagnósticos clínicos, solo se hacen centros de vigilancia. ¿Sí? Los datos del 2009 de ese brote, tuvimos 12.000 infectados confirmados. Pero de gripe A, lo que se llama gripe A. H1N1, ¿sí? ¿Y la gripe común? Diferente. No tenemos datos, por eso digo, no tenemos datos confirmados, tenemos más de 100.000 casos de enfermedad tipo influenza, así se llama lo que es las infecciones respiratorias tipo influenza. No todas se hace el diagnóstico del microorganismo. Ahora, ¿por qué no? Digo, ¿por qué otros países tienen precisión para saber cuántos efectivamente han fallecido por gripe común, influenza, y la Argentina no tiene estadísticas sobre eso? No, también son los mismos, también son números sobre enfermedad tipo influenza, no son todos con diagnóstico microbiológico, por eso lo pongo sobre la marcha. Lo mismo pasó en China con coronavirus, Coronavirus, en el inicio del brote en China se hacía siempre diagnóstico del microorganismo y luego cuando pasó una barrera de una cantidad de casos, alrededor del 10 de febrero, se cambió la pauta y se notificaban los casos que cumplían la clínica compatible y venían de Hubei, Wuhan, las ciudades. Ahora, con la gripe común, la influenza, ¿no hay de ningún año números sobre los muertos por eso? Sí, hay de todo.
Por eso, hay de todos los años, pero las tasas son diferentes para calcular. Por eso hablaba de letalidad, no terminé la frase antes, de lo que es letalidad y mortalidad. Cuando uno habla de mortalidad es sobre 100.000 habitantes, necesitamos datos de población. Eso de coronavirus no lo podemos saber hasta que pase un tiempo. Pero de influenza sí. Pero de influenza tenemos esos datos y es 0,01%. 0,01. Pero eso es mortalidad, sobre 100.000 habitantes. Cuando hablamos de este 3% de coronavirus es letalidad, que es sobre infectados. Son diferentes tasas. Entiendo entonces la diferencia. Y en la influenza, ¿cuántas personas se mueren por gripe común en la Argentina por año? Por ejemplo, 2018, si no es tan... Sí, 2018 no tengo el dato, por eso el último dato concreto que tengo, leído de ahora justamente asociando al coronavirus, fue la pandemia H1N1. La gripe estacional sobre enfermedad tipo influenza, los fallecidos no llegan a 400 por año. Ajá, 400 por año fallecidos son creíbles. ¿Por qué en Estados Unidos se da unas muertes de 15.000 personas y aquí en la Argentina 400? Hay una cantidad diferente igual de población entre Estados Unidos y Argentina. ¿Tiene que ver con eso, con la cantidad? Tiene la cantidad de población totalmente diferente. Bien. Javier, y otra cuestión que señala este paper muy interesante es que por un lado es preocupante porque puede matar a personas saludables, adultos saludables, pero también que se transmite de manera, dice, muy eficiente. Una persona contagia a entre 2 o 3 personas más con el coronavirus, sin síntomas y con enfermedad leve. Bien. Es decir, he hablado con un montón de infectólogos de 23 de enero y insisten en sostener que las personas asintomáticas no transmiten tanto la enfermedad, pero la investigación del hemisferio norte que va conociendo este virus dice lo contrario. Ahí en esa frase hay algo incongruente también. Sin síntomas, perdón, con enfermedad leve, pero sin síntomas. No, leve o sin síntomas, es él. Ah, ok, sí, a ver... con pacientes, o sea, contagios, pero que se expresan levemente. No hay ningún, o sea, todos esos papers, ningún caso demostrado de transmisión desde asintomáticos. ¿Sí? No hay ninguno demostrado. Sí se encontró el virus en asintomáticos. Haciendo la muestra, se encontró el virus. Lo cual pasa incluso en otras situaciones de encontrar un microorganismo que no necesariamente tiene capacidad de contagiar. Esa es la clave. Asegurar que los asintomáticos no transmiten hoy no se puede, estamos aprendiendo de esto, intrabrote, asegurarlo no, pero sí decir, no hay confirmación de alguna transmisión desde asintomático y que la fuente grande de transmisión y de que esto se está expandiendo son las personas con síntomas y que tengan coronavirus. Y otra cuestión que dice el artículo, el paper de investigación, el trabajo de investigación, es que el virus del SARS y del MERS fueron menos eficientes en la transmisión y solo con personas con síntomas. Contagiaba en un cuarto del tiempo, el COVID-19 ha contagiado 10 veces más casos que el SARS. Sí, la cantidad global sí, en cuanto a la capacidad, nosotros tenemos un número en epidemiólogo que se llama R0, que es la cantidad de personas que un infectado podría contagiar. ¿Sí? Ese número es un número que nos parece siempre muy interesante. El COVID-19 es entre 2 y 3, va variando porque como estamos intrabrote, y el SARS fue de 2, o sea, era bastante similar. Pero sí es real que en el SARS y el MERS esos coronavirus infectaban mucho más las células pulmonares y no tanto las fosas nasales, por eso quizás la menos eficiencia para transmitir, y sí este COVID infecta bastante las células de las fosas nasales y por eso se transmite un poco más. Pero no deja de ser 2 y 3, diferente a sarampión, que es 15. Después hay una declaración preocupante de, por ejemplo, Richard Hatchett, que es un infectólogo y el CEO de la Coalición para las Innovaciones en la Preparación ante Epidemias del Reino Unido, que sostuvo: el coronavirus es la enfermedad más aterradora con la que me encontré en toda mi carrera. Y en su carrera se ha encontrado con el ébola, el MERS y el SARS. Compara el brote del COVID con la gripe española que mató a 50 millones de personas. La verdad que leí bastante esa nota y esas declaraciones. Es llamativo porque el ébola, los que no participé físicamente, pero lo que hemos leído y visto sobre el ébola, la verdad que es una situación bastante abrumadora, con un 50% de letalidad, ¿sí? O sea, 2-3% contra 50%, hablamos de una situación diferente. Sí, la capacidad de transmitirse es interesante. Bueno, y esto también de cómo la sociedad empieza a movilizarse por todo el mundo y la forma de transmitir para todo el mundo también es bastante diferente. Cómo cambiamos la movilidad y los viajes es bastante diferente. Pero sí, la capacidad de contagio es real, que es muy interesante. El riesgo individual es bajo, el riesgo global, si siguen apareciendo casos, va a ser más alto por el número absoluto. Coincido en eso. Javier, bueno, se dio el caso del primer fallecido, un hombre de 64 años, en el hospital Argerich. Llegó al país el 25 de febrero, se fue al hospital el 4 de marzo. Esa persona, bueno, con un problema de salud ya de base, ¿no? Diabético, etcétera,
finalmente muere. Entre ese 25 de febrero que esta persona llega de vuelta de un viaje y ese 4 de marzo, ¿el virus se expandió por los lugares que solía recorrer esa persona? No hay información oficial y no tengo información de sus síntomas, cuánto tiempo asintomático estuvo. Al momento de llegar estaba asintomático, ese dato sí. Pero todavía no se sabe si contagian o no una persona asintomática. Igual insisto sobre decir, y que te lo han dicho también otros infectólogos, esto de que el que transmite realmente es el sintomático. El asintomático podríamos decir que puede llegar a pasar porque se detectó el virus, pero no está demostrado y no es la fuente importante de transmisión desde el que no tiene síntomas. Me parece importante porque si no también sería complejo entender la patología. O sea, el que transmite es el que tiene síntomas y la forma de prevenirlo es en base a esta persona que tiene síntomas. Ahora, esta persona con síntomas en algún momento se siente mal, sale de su casa, toca el ascensor, la puerta, comparte la vida con otras personas en ese edificio. Pudo haber contagiado y todavía no sienten los síntomas las personas que vivían en ese edificio. Puede ser. La idea fue identificar a todos los contactos, esto es lo que hizo el ministerio, y sí, ahí vuelvo a poner énfasis, las medidas de prevención, porque aparte de las medidas de prevención, esto del lavado de manos que insistimos, el jabón con este virus envuelto, agua que y jabón. Coronavirus, es suficiente. Si estoy en la calle puedo estar con el alcohol en gel que me puede servir, pero es importante lavarme las manos antes de llevármelas a la cara para evitar el contagio. Ahora, el gobierno de la ciudad, bueno, afirma que se puso en contacto, los vecinos del edificio, algunos sostienen que nadie se ha contactado con ellos, y por otro lado, el Hospital Argerich, que recibe un paciente en este contexto y no le hace la prueba ni bien llega. La prueba se solicitó ni bien llegó, no sé si en la guardia, en la terapia, ese dato no está concreto, pero fue ni bien llegó. Porque hay mucha polémica en el Hospital Argerich de si cuántos médicos o cuánto personal de salud estuvo en contacto con este paciente sin haberse protegido lo suficiente. Sí, la verdad que nosotros tenemos las medidas se llaman aislamiento de gotas, es una cuestión de cómo atender a un paciente con síntomas respiratorios, son iguales, sospechemos coronavirus, sospechemos influenza o neumococo, son iguales. Sí, obviamente esto está mucho más difundido ahora en los medios y es algo nuevo, pero las medidas son exactamente iguales y la forma de atender a alguien con síntomas respiratorios son iguales. Pero para alguien que llega con influenza, ¿se ponen trajes de pies a cabeza, gafas y el barbijo N95? No es necesario el N95. Porque, digamos, esas las escenas que vemos en Italia o en China muestran eso. No es necesario el N95. El N95 es para partículas que quedan en el aire, como el caso de la tuberculosis, por ejemplo. ¿Sí? Ahí uno necesita N95. Para atender a alguien que transmite por gota grande, como es esto, el barbijo quirúrgico común es suficiente. El Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos dice que en el N95, y ahí tiene una diferencia con la Organización Mundial de la Salud. Con la mayoría de los lugares. ¿Sí? Incluso, igual, ellos también están verificando esta directiva de recomendar N95. La verdad que no tendría sentido. Sí lo indicamos, sea coronavirus o influenza, ante ciertas maniobras importantes, como por ejemplo si hay que colocarlo en respirador artificial al paciente. En ese momento más invasivo. Sí. Exacto. Javier, ¿cuál es el momento crítico en que una ciudad como la Ciudad de Buenos Aires puede decidir suspender espectáculos, suspender clases y recomendarle a la gente no ir a trabajar? Bien. ¿Cuál es el número crítico? Creo no hay. Esto es dinámico en el día a día, no hay un número crítico, pero sí entender la secuencia de este tipo, tanto como fue en Italia como es acá. O sea, nosotros en este momento no tenemos contagios locales, ese es un dato muy importante, y hay que ver si empieza ese momento, ¿sí? Probablemente el seguir con altas temperaturas tenga cierta colaboración con esto, porque es lo que está pasando en el hemisferio sur. Australia tuvo muchos viajeros iniciales y la verdad que lo contuvo bastante. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, tenemos que seguir identificando a los que tengan síntomas y vengan, y el momento de cuándo hay que ver si hay contagios locales, y ahí va a ser dinámico. ¿No es mejor prevenir y evitar que haya contagios locales, entonces suspender algunas reuniones públicas antes de que empiecen los contagios locales? A ver, es una decisión de salud pública que la tiene que tomar el Ministerio y los entes asociados. ¿Sí? ¿La Sociedad Argentina de Infectología qué recomendaría en ese caso? No, asesorar al Ministerio en qué momento, trabajar juntos como se está haciendo, tanto la Sociedad de Terapia Intensiva con la infectología, trabajar con el Ministerio para seguir con las medidas. Consideramos muy importante seguir identificando a los sintomáticos que vengan de estos países. Muchísimas gracias, Javier. Gracias a ustedes. Bueno, epidemia de coronavirus en Argentina y cómo están funcionando los sistemas de salud en ese sentido. Vamos a un corte en la Repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos.